Tonight, I do have another fellowship, tengo otra which comunión, is the real burden la cual on my es la heart carga verdadera que está for my sobre mi concern corazón about Lord's recovery. en mi preocupación en cuanto al recobro del Señor. I do believe Yo sí creo most of us que la mayoría Who are here? de nosotros, los que estamos aquí, who have been with us los cuales For han some estado years. con nosotros durante varios años, have seen sí han that visto the Lord has shown us que el Señor nos ha mostrado His economy. su economía and He has shown us y the content nos ha mostrado of His economy, los contenidos de su especially economía, through past 30 especialmente years, durante los últimos 30 años. close to Aún 30. les puedo decir casi 32 años. All the messages De todos modos, printed todos los mensajes han sido forms impresos, and have been put on imprimidos en libros y están en las cintas. yet, Sin embargo, according to our observation, conforme a lo que observamos are generally hasta la fecha, we do not hablando generalmente, nosotros no practicamos of the Lord. lo que hemos visto del Señor. So tonight, Así que esta I noche come yo from the high vengo peak of revelation de la cima más elevada de la revelación, to the place bajando our feet are. al lugar donde están nuestros pies. From the high peak of God, De la cima más alta de la revelación de Dios, place where bajando you are. al lugar donde están ustedes. This will be quite low. Parece que esto es algo un poco bajo, But I hope that pero espero I could do my best que pudiera hacer todo lo posible para mostrarles a ustedes or need que esto es nuestra necesidad actual. according to our past. Conforme a nuestro It's pasado about 10 years. de por lo menos 10 años, Whenever we had such Cuando- annual training, siempre y cuando tuvimos tal entrenamiento, tenemos reuniones para los ancianos. I did realize Esta vez me di cuenta that my capacity de que mi capacidad going on. no era suficiente para alcanzar todo ello. So at first, Así que yo expresé mi sentir a los ancianos aquí extend de still have the extender, expectation to have it. porque tenían todavía la esperanza, la expectación de tener esas reuniones. Pero si pides a yo que asiste, que vaya a estas I don't need to be reuniones de los ancianos, entonces no puedo estar aquí esta noche. really burdened Lo que es mi carga, others. la carga que tengo en cuanto a los ancianos, esta noche yo voy a liberarlos. Me Así que en cuanto yo, is concerned. I respecto a mí, go to the others meeting tomorrow morning. para conmigo no es necesario asistir a la reunión de los ancianos mañana porque no tendré Night carga. fellowship plus La comunión de esta noche más la comunión de mañana por la mañana will be the real word ha de ser la palabra verdadera que está sobre mi corazón y que quería dar en las reuniones de los ancianos. Así que after these two meetings. a decir
diciéndoles la verdad, después de estas dos reuniones, para mí There's no need of no hay necesidad this time. de reunión para los ancianos, o por lo menos esta vez. I don't know what you have read. No sé This verse is not. si han leído estos versículos todavía. No. ¿No lo han leído? Okay. Bueno, vamos a leerlos. And would you Hermano Ed, por favor, these verses anuncias, hermano, los versículos take the lead? y tome también la delantera para leerlos. I don't know. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 20. Vamos a leerlos juntos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu Santo y no menospreciéis las profecías. Well, in this portion of the word, Bueno, en esta porción de la palabra, I ask you to pay yo les pido que presten plena atención a 3 puntos. number one, Número 1, pray unceasingly. orad sin cesar. Number two, Número 2, do not quench. no apaguéis el Espíritu. What spirit? ¿Cuál Tell Espíritu? you, Les digo, mingled spirit. el Espíritu mezclado. Number three, Número 3, not despise. no menospreciéis las profecías. Right? Do not No menospreciéis las profecías. pay. Esas 3 cosas. Romans 10:12. Romanos 10, 12. For there is Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Here it says, Aquí the Lord is dice rich. que el Señor es rico. We used to say, Antes decimos que sus riquezas eran inescrutables, but pero what way ¿en qué manera could participate podemos participar en y disfrutar riches las riquezas del Señor? you have? Aquí tenemos la respuesta. Very simple way. Una manera muy sencilla, la manera de invocarle. Ephesians 6, Efesios 17 and 18. 6, 17 al 18. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. You may ask me Puede que me pregunten, hermano Lee, to teach usted enseña el orar leer, ¿y sobre cuál versículo lo enseña? my base Mi base here está aquí, in Ephesians en Efesios capítulo 6, versículos 17 y 18. 17 Versículo 17 al final to God's word. menciona la palabra de Dios. And this word says, Y esta palabra dice which spirit is the word of God. que es el Espíritu, que es la palabra de Dios. The spirit is the word. El Espíritu es la palabra. The Lord Jesus said, El Señor Jesús word dijo, I speak to you. la palabra que yo os hablo, yo les hablo, Here says, son espíritu. vice versa way. Pero aquí lo dice al opuesto, al contrario. El espíritu aquí es la palabra. This word, Por seguro, the word, esta palabra aquí no es la palabra impresa.
This word here, Esta palabra aquí iguala el Espíritu. then in the next verse, Y en el versículo que sigue, it tells us 18, we nos have dice to pray que tenemos que orar esta palabra. The word pray, La palabra orar es el predicado aquí. you read it, you could say, Si lo leen, han de ver. Esto indica to pray orar qué? the word. Orar pues la palabra. And we have to watch Y nosotros tenemos que velar concerning this kind of prayer. en cuanto a esta clase de oración. Be Velar. watchful, right? ¿Verdad? Concerning your pre-reading. Hay que velar en cuanto a nuestro orar leer de la palabra. This is not just to be watchful Esto no es solamente velar of the Bible. en cuanto a su lectura de la Biblia Prayer, o su oración en la manera común. Esta es una oración particular. ¿Orando qué? Orando la palabra. Si lo leen, lo han de ver. the Greek, Por supuesto, el texto griego aquí very hard for the translator. es muy difícil para los traductores, pero yo sí creo Presented que lo que hemos presentado respecto a estos dos versículos absolutely es absolutamente conforme al griego en su significado, el significado del griego. for the Hemos verses. dedicado mucho tiempo a estos dos versículos en cuanto a la correcta traducción. Entonces aquí hay una oración, una cierta clase de oración. ¿Orar qué? Pray the word. Orar la palabra, Making the word. haciendo que la palabra o mezclando, incluyendo la palabra en su oración. Compose. En otras palabras, usted no necesita componer, fabricar una oración. La oración aquí está. ¿Qué es la oración aquí? Es la palabra viva de Dios. Bueno, sigue, hermano. 2 Timothy 2:22. Segunda de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Léelo otra vez, hermanos. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con todos los que de corazón limpio invocan al Señor. Aquí nos encomienda, nos encarga que To pursue perseguimos, righteousness, que buscamos peace, and love. justicia, To realize paz y amor. three of the Y Lord Jesus. esas tres cosas son el Señor Jesús mismo. The righteousness. Él es la justicia, He is the peace. Él es la paz, Él es el amor. So to pursue Así que after these three things means perseguir esas tres cosas quiere decir perseguir a Cristo. Paul here itemized Pablo aquí the mencionó points particularmente y separadamente los puntos prácticos respecto a Cristo. Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra paz. Christ is our love. Cristo es nuestro amor. In our kind of a love, En nuestra clase de amor, el amor kind of a living en nuestro vivir of the God man, del Dios hombre, this living este vivir is the es constitution, una constitución righteousness, de la justicia de Cristo, peace. de la paz y el amor. So to pursue Así que perseguir practically speaking, a Cristo prácticamente debe pursuing ser after Christ perseguir as our a Cristo como nuestra justicia, como nuestra paz as our love. y como nuestro amor. How to do it? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podemos hacer? Timothy, Pablo encomendó a Timoteo Christ
at these things a que Él persigue a Cristo by the way estas cosas. ¿Por qué manera? on the name of the Lord. Por medio de invocar el nombre del Señor. Call on the Por medio de invocar not al just Señor. for yourself. No solo, tampoco. You have to do this Hay que hacerlo quite often in your life. muy seguido en su vida. Those Y con aquellos que invocan with a sincere, al Señor con corazón limpio y puro. right? The reading is finished. Bueno, esto concluye la lectura. See, Brother Lee, Puede que digan, hermano Lee, en esos versículos no vemos ninguna cosa que sea elevada, pray alta. instantly, Orar sin cesar, pues todos sabemos esto. not quench the spirit. No apaguéis el espíritu, todos sabemos esto. No menosprecies Prophesy. profecías. Of course, this is a mystery. Esto es un misterio. Esto es misterio. Then, to call on the name of the Lord, Y invocar el nombre del Señor, common among us, esto es muy común entre nosotros. but to pray, Y orar, leer, this too common among us. es muy común entre nosotros. Then, Brother Lee, Luego, hermano Lee, talk to us ¿de qué nos va a hablar entonces tonight. esta noche? My fellowship, which is my burden, La comunión mía esta noche y mi carga esta noche es sí. Estas palabras sí nos han sido revelados por el Señor gradually, en los pasados años, poco a poco, to us. y todos han sido librados, dados a nosotros y aún imprimidos en libros. In practice, Pero en cuanto a la práctica, big shortage. hay una gran escasez. See, today, Por ejemplo, hoy en día, have you called on the Lord? ¿han invocado ustedes al Señor? Digan, Then how about praying unceasingly? ¿y han orado sin cesar? Only today now? ¿Solamente hoy que no lo hicieron? No, pues tiene que decir no respecto a todos los días, Right? ¿verdad? Do not quench, No apagáis el espíritu. I tell you. Yo les digo, All of us, every casi day. todos nosotros, todos los días estamos apagando al espíritu. Do you fan the spirit? ¿Ustedes estimulan el espíritu You quench it. o lo apagan? Most of the time, you don't fan La mayoría del tiempo no estimulan el espíritu, of the spirit. la llama del espíritu, sino lo apagan. Right? Now, in our church party, Ahora, en nuestra práctica de la iglesia, nosotros promovemos prophesying. el asunto de profetizar. But even thus far, Pero aún, hasta la fecha, not many churches no muchas iglesias practican esta profecía, even the ones ese profetizar. who Aún aquellos que practican the prophesying, el profetizar, mostly la mayoría de ellos, la mayoría de los santos, ellos no comprenden, no se dan cuenta is to de prophesy lo que es profetizar. in the church general meeting. En las reuniones generales de la iglesia, Some just algunos pues their kind of dan una palabra de su clase de experiencia, su sentir, story. sus sentimientos, una historia. That Esto en la reunión, esto no es profetizar. to prophesy, El profetizar to speak es hablar God's word la palabra de Dios to people.
a la gente. In this speaking, Y en este hablar, spoken forth, Dios está hablado y emitido por ti. spoken into people. Y Dios está hablado de forma que entra en la gente. The title God Entonces, yo prefiero cambiar aquí el título Dios, is to speak utilizando el título Cristo. Profetizar, por lo tanto, sería hablar Cristo. Christ for Hablar Cristo, emitiéndolo people. a que entre en la gente, penetre en la gente. Esto principalmente quiere decir ministrarle a Cristo. If I have ministered something of Christ to you, Si yo he ministrado always by algo de Cristo a ustedes, por seguro tiene que haber sido por mi hablar. in the past, Consideren, si yo no hablo, o si yo no había hablado, al venir a los Estados Unidos, si no hubiese hablado yo, how about? entonces, ¿qué hubiese sido el resultado? But you may excuse yourself. Puede que se perdonen a ustedes mismos diciendo, hermano Lee, yo no tengo esta clase de don como usted lo tiene. Well, Bueno, maybe so. es posible que así sea, que sea correcto esto, pero Do you deny? niegan, Or could you niega o puede decir have a gift que usted no tiene don to speak for de hablar por el Señor speak for the Lord y hablar emitiendo el Señor into people? y hablar al Señor para que Él entre en las personas. ¿Usted no tiene este don? Don't believe. Yo no creo. Right? Yo no creo que sea cierto que no lo tenga. All have this gift. Todos nosotros sí tenemos este don. A gift Un don Christ. de hablar Cristo. To speak Christ. Hablar Cristo. Right? Okay. Bueno, Then pray reading. entonces, orar, leer. How about today? ¿Qué tal hoy en día? Have you had some pray reading? ¿Han leído hoy? Levanta la mano si han leído hoy. Not too many. Pues pocos. About 3,000 people here. De 3,000 personas. See, 200. No puedo ver ni 200 manos. So, to carry out Así que, God's economy, para cumplir, to the high llevar a cabo la economía de Dios conforme a la cima más elevada de la revelación de Dios, necesita todas estas prácticas. in the past few messages, En los pasados mensajes to fuimos encomendados, live encargados, for the andar, vivir, mantener nuestro ser en y conforme al Espíritu mezclado. ¿Cómo lo va a hacer? only could do this. Solamente lo pueden hacer a través de estas pocas maneras. Invocar el nombre del Señor, Right? ¿verdad? Pray, read, Orar, leer su palabra, como el Espíritu. pray and seeking, Orar sin cesar and y not to quench y the Spirit. no apagar el Espíritu Santo. To Y tampoco despise, menospreciar, to ignore. ignorar el asunto de profetizar. Cut yourself off. Si usted se corta a sí mismo de estas cosas, está terminado. Never No live podrá vivir the life of a God-man. la vida de un Dios hombre. A God-man's life is a La life vida de un Dios hombre all es una vida en que Él invoca al Señor. His word Él ora, lea su palabra con el Espíritu and seeking. y ora sin cesar. And not to quench, Y to fan no apagar, sino estimular into el Espíritu a que encienda, despise, no menospreciando, respect. sino respetando las profecías.
If you miss any part of this, Si usted pierde cualquiera de entre estas cosas, usted pierde mucho. this is why I Es por esto with the co-workers que tuve comunión con los colaboradores y los ancianos en esos 10 días, ahí abajo, todos los días antes de las reuniones, y les dije very, very frank word. una palabra bien franca a ellos. Les dije, Many of you muchos de ustedes still work for the Lord. todavía obran por el Señor, solamente haciendo los asuntos prácticos. Kind of taking Pero su clase de tomar la delantera entre los santos according no es the Spirit, conforme al Espíritu, according to sino que conforme a tu clase de you form comprensión, concepto. formalities. Así que han formado un buen número de formalidades, pidiendo que otros lleven a cabo tus formalidades. And these quite often Y esto a menudo opinions, causa opiniones, even division. aún divisiones. All the co-workers, Todos los colaboradores all the elders, y todos los ancianos de hoy en adelante have a change. deben de tener un cambio. I am not called by the Lord as Yo a no co-worker. fui llamado I'm por el not Señor como un colaborador as an elder. y no soy ordenado por el Señor como anciano para hacer ciertas cosas. I've been called He sido llamado, he sido asignado out de God's economy. llevar a cabo la economía de Dios. Y la economía de Dios All together, es centered, completamente centrado en Cristo, taking Christ as its reality. tomándole a Cristo como su realidad. Sin Cristo God's economy. no hay economía de Dios. So we may be very busy Así que puede que estemos bien ocupados todos los días en el recobro del Señor, in the church. en la We iglesia. may be very diligent. Y puede que seamos muy diligentes, muy fieles. Yet Sin embargo, things, nosotros hacemos las cosas the contents, de manera que no son los contenidos, la realidad y el centro de la economía de Dios. so what? Entonces, ¿qué? We need Necesitamos un cambio, tornarnos. Yo oré al Señor, Señor, concédenos en tu recobro, tener un revival. avivamiento actual, vivo, genuino, no como estos avivamientos como los acontecieron en el pasado. Some of you should have heard Algunos de ustedes por seguro oyeron el avivamiento en which was under the leadership of Gales. Stephen Roberts. Gales. Minor. Él estaba el minero de Short time, carbón. the revival En poco tiempo, este avivamiento vino a ser muy prevaleciente, people al punto de que el pueblo to Wells iba preach the a gospel. Gales No one. para predicar el evangelio y nadie fue salvo. Why? ¿Por qué? Everybody has been Porque saved. todos habían sido salvos ya All the island, a través de toda la isla. on the Sundays, all En theaters, los domingos, todos los teatros, all places of entertainment. todos los lugares de entretenimiento cerraron sus puertas. A tal punto era. That transpired Y esto sucedió in 19, en probably 13, 1913, 14, más o menos. Then I was in the recovery. Y luego yo estuve en el recobro desde 1932. Heard Y the revival. inmediatamente yo me di cuenta de este avivamiento.
De 1913 a 1932, en 19 años. You know what? ¿Saben qué? Until 1932, Hasta 1932, Hales very, vino a ser very non-Christian country. un país no cristiano. 1958, En 1958 fui invitado yo England, a visitar Inglaterra and Brother Austin Sparks, y hermano Austin Sparks, host, quien era mi huésped, with car me llevó con su carro to bring me to where? From London, llevándome Glasgow. de Londres a Glasgow. Well, we too were Mientras los dos estamos from the countryside, visitando that region. He pointed out to me, he said, Brother Lee, la área allí, all this region. él me mostró muchas regiones y dijo, The name of Jesus. muy pocos aquí aún conocen el nombre de Jesús. Where's the issue of that prevailing? ¿Dónde entonces estuvo el resultado de este avivamiento prevaleciente? Sí hubo avivamiento, pero no hubo resultado, Right. ¿verdad? Even Roberts stressed very much on the spiritual warfare. Ian Roberts enfatizó mucho el asunto de la guerra espiritual, cómo pelear contra Satanás. Today, what we Pero hoy en día lo que hemos visto del Señor that category, no está en esta categoría. what we have seen of the Lord, Lo que hemos visto del Señor central link, está en la línea central, the economy of God. la economía de Dios. With Christ as its centrality, Con Cristo como su centralidad universal, y también su universalidad. Cristo como todo, the center. el centro y su realidad. This Christ, as we have seen, Y este Cristo, como hemos visto en estos días, now the life ahora es el Espíritu vivificante, indwelling our presidiendo nuestro espíritu regenerado to be one spirit para ser with our spirit. un espíritu con nuestro espíritu. ¿Qué es esto? Dear saints, Queridos santos, we all have to see aquí todos nosotros tenemos que ver que para high, tal revelación, algo tan elevado y tan profundo, so profound. y tan profundo The es, Lord needs a model, el Señor necesita un ejemplo, needs a people, necesita un pueblo, quizás not be that great, un número, quizás no tan grande, a people. un pueblo, corporativamente. The Lord needs El Señor such a people necesita tal pueblo to be reserved a que sean levantados por su gracia this high peak mediante of the divine esta revelation, cima elevada de la revelación divina to live para vivir una vida conforme a esta revelación. Luego ellos serán el ejemplo, el modelo, aún para orar, leer. No hemos establecido un ejemplo fuerte y apropiado y adecuado. El vivir una vida crucificada para vivir a Cristo. ¿Dónde? ¿Dónde está el modelo entre nosotros? No es prevaleciente, ¿verdad? Disfrutar el poder de la resurrección de Cristo. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra el ejemplo, el modelo? ¿Verdad? Vivirle a Cristo y manifestarle a Cristo mediante el suministro abundante del Espíritu de Jesucristo. ¿Dónde está? ¿Dónde está esta vida? Muchos
of the Spirit. magnificando a Cristo por el Espíritu de Jesucristo. ¿Dónde está tal cosa? Si tenemos estas revelaciones liberadas como mensajes imprimidos en libros que tenemos y están entre nosotros, pero ¿dónde está el ejemplo, el modelo? My burden is that Mi carga my es fellowship could que affect mi you comunión pudiera to be burdened tener resultado en ti, for the same thing. un efecto, Lord, tener la misma carga de lo que yo tengo. Señor, tenemos las iglesias locales, pero no tenemos ejemplo, modelo, un modelo de todas las cosas que nos has mostrado. No existe modelo. on the name of the Lord. Invocar el nombre del Señor, no hay modelo. Praying unceasingly. Orar sin cesar, no existe modelo. The Lord is rich El Señor es rico who para con todos aquellos que le invocan, no matter. pero no hay modelo. Wonder we are not that rich. No es de sorpresa que no estamos ricos en el recobro del Señor, porque nosotros no tenemos Genuine living practice. la genuina y viva práctica de invocar el nombre del Señor. If we do Si lo tuviéramos, this model, este you will ejemplo, be rich. este modelo, serían enriquecidos por el Señor Calling on Him. mediante su invocar de su nombre. Or even Y Pablo también nos dice we should not de que no debemos solamente perseguir al Señor, Christ by our own perseguirle a Cristo single calling. por nuestro invocar individual, pero debemos de perseguirle a Cristo por medio de nuestro invocar cooperativo, un invocar cooperativo junto con otros que sí invocan al Señor Your heart. de su corazón puro y sincero. This indicates Y esto indica not only need que no solamente necesitamos el invocar del Señor, to read el orar, leer de la palabra, the word of the Lord as the Spirit. el orar, Not only need leer de la palabra por el Espíritu. No necesitamos esto solamente individualmente, sino también lo necesitamos corporativamente. En todas las iglesias, aquí y allá, en todo lugar, deben de ser grupos de 10, de 15, every day que todos los días calling on ellos están invocando al Señor, by themselves. solos Often y muy seguido. come together Ellos todos se reúnen como grupo to call on the Lord. para invocarle al Señor. We do know to call on the Lord. Nosotros sí sabemos que invocar al Señor implica mucho. When you open Cuando tú abres tu boca with the exercise of spirit, con el ejercicio de su espíritu, invocándole al Señor, yo les digo, inmediatamente tú estás bajo su iluminar, enlightened, estás iluminado God exposed. y también expuesto. See all your defects, Tú ves todos sus defectos, all your shortcomings. todas sus deficiencias, tus equivocaciones. Wife, you see Como una esposa, tú ves tus equivocaciones en tratar con su esposo. husband, Como esposo, tú ves the way you deal que la manera que trataste con tu esposa with the spirit. es completamente fuera del espíritu. Confession. Y mediante esto In the vital hacen una confesión. En los mensajes en cuanto a los grupos vitales, a cierto punto ya les make a impliqué esto, de hacer una confesión cabal de sus pecados y fracasos, equivocaciones, defectos, transgresiones, traspasos, wrongdoings. Right? mal hechos. One makes such a ¿Cómo certain puede hacer uno una confesión tan cabal? is he's enlightened. Solamente si uno está iluminado, si uno está en la luz del Señor. Who can be so enlightened? ¿Y quién puede ser tan iluminado? So
in the light of ¿Quién puede estar en la luz del Señor? Solamente aquellos que invocan su nombre sincere, de un corazón puro y sincero. not only so, No solamente esto, initial, esto es solamente el principio. then the Lord will continue Luego el Señor ha de seguir transfuse you transfundiéndonos con todas sus riquezas, infundiéndote particular thing con las cosas específicas, to transfuse all his riches infundiendo todas sus riquezas, cosas particulares y específicas dentro de su espíritu, aún en su mente. think about it. Considérenlo. By this you participate Mediante esto, joy. usted participe en y disfrute las riquezas del Señor. All the things are all the Todas estas cosas, todos los mensajes que yo les he dado, todo in this way. vino a mí en esta forma. If you don't touch the Lord, Si usted no toca al Señor, how could you see his light? ¿cómo pueden ver su luz? How could you receive? ¿Cómo pueden recibir su revelación? Don't think No piensen all these revelations de que todas esas revelaciones han venido a nosotros because we studied solamente porque nosotros estudiamos la Biblia cabalmente. Yo les digo, yo sí sé que otros much more. estudiaron la Biblia mucho más diligentemente que yo, The only pero ellos solamente saben, conocen la palabra impresa. that was En mi ciudad natal, hace 60 años, teníamos un hermano who was quien Chinese scholar, era un erudito chino Qing dynasty. en el dinastía Qing. He was put in the prison. Él fue encarcelado por el Then dinastía Qing fell away. y luego se cayó la dinastía Qing y fue liberado del cárcel, y fue en el cárcel que él fue salvo. Después de que él fue libertado de su encarcelamiento, él estudió la Biblia y por final él pudo recordar cada versículo de la Biblia. We call it Así que lo nombramos nosotros la referencia viva. you want to know a verse. Si querían saber un versículo de la Biblia, no tenía que acudir a la concordancia, podía solamente uno preguntarle a él, Oh, that's it. tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. I knew him. Yo lo conocí, Of course, he knew me. por supuesto, él también me conoció years ago. 60 But I can't o 70 años atrás, pero yo testifico delante del Señor de que esta Biblia, reference. este hermano de referencia viva, no de la Biblia, no tenía nada de luz, no tenía luz. You ask him what is regeneration. Si le pregunta qué es regeneración, You know all the verses. no sabía. Él sabía todos los versículos respecto a regeneración. What is church? Well, Si le pregunta cuál es la iglesia, qué es la iglesia, no sabía. I did see such a person. Yo sí vi tal persona. It doesn't mean you know Esto- black and white. Then you know the Bible. No quiere decir que ya que sabes la palabra impresa, que conoces la Biblia. La Biblia no es solamente la palabra impresa, las palabras nada más. Just a conveyor. La palabra impresa es solamente el conductor que conduce Spiritual, divine, intrinsic reality. la realidad divina, intrínseca, espiritual a nosotros. Así que Pablo en Efesios 6 sí nos dice, The Spirit. el Espíritu hoy en día es la palabra. Your Bible, La Biblia de usted the Word, debe de venir a ser la palabra como el Espíritu. Y esto quiere decir que tu Biblia necesita be one with the Spirit. ser uno con el Espíritu. Your Spirit, your Bible O sea, is the Spirit su Biblia es el Espíritu y el Espíritu Bible. es tu Biblia. How could we get this?
¿Cómo podemos lograr esto? No hay otra manera aparte de invocar el nombre del Señor. By touching the Lord Por tocarle al Señor a diario, nearly momentarily. o más bien cada momento. Yo soy una persona, usted también, todos nosotros somos personas viviendo The presence of the Lord. en la presencia del Señor, Calling Him, por invocarle, praying to Him por orar a Él sin cesar, after day. día tras día tras día, hora tras hora tras hora. We will be Así que nosotros así llegaremos a ser la realidad the fulfillment de el cumplimiento de la tipología de los dos reyes. I will stop here. Aquí me detengo. This is my strong Esta es mi carga pesada y fuerte. food, Yo fellowship with the elders. So, brothers, comparto con ustedes los ancianos. Es la carga que compartiría con los ancianos. Yo sé, hermanos, que algunos vinieron para solamente estos 2 días por estas reuniones de los ancianos. tonight, En verdad, esta noche estás en esta reunión. every local church Cada iglesia local necesita esto. don't invent that No inventan tantas formalidades, hermanos. Ustedes mismos deben de practicar el invocar el nombre del Señor. you yourselves practice the prayer Necesita practicar el orar, leer la palabra as the Spirit. como el Espíritu. Y usted necesita practicar Prayer. la oración sin cesar. To practice Y usted necesita practicar the Spirit. el no apagar el Espíritu, sino que siempre estimular Into flame. el Espíritu, a que lo enciende. Y hay que Absolutely would not practicar any jamás prophesy. menospreciar ninguna profecía. You elders, Ustedes los ancianos deben de tomar la delantera en practicar todo esto. Y luego, primero, usted sea el modelo. you Y luego, usted practique such an intimate way esto with the Lord. de una manera tan íntima con el Señor. Esto ha de tocar y cambiar los hermanos en su iglesia, especialmente como ustedes son los ancianos. Ustedes pueden ejercer mucha influencia The members sobre los miembros de la iglesia local. probably Entonces, after 1 year or so, después de un año, church will become más o menos, su iglesia vendría a ser un modelo. Y luego, cuando hablamos a la gente, a la visión que hemos visto, or in such a church. ellos dicen, ¿dónde está tal cosa, tal iglesia? Entonces podremos decir, bueno, está bien, yo te llevo para ver al ejemplo, This, el modelo. Esto es lo que necesitamos ahora. I don't believe Yo no creo que hasta la fecha further revelation. necesitamos más revelaciones. Ya hemos visto suficiente. What we need Lo que ahora necesitamos y la necesidad urgente de hoy en día es la práctica. is the practice Es la práctica. of a kind of La práctica de una clase de vivir, the God man. la cual pertenece a un Dios hombre, los Dios hombres. Y los Dios hombres son los componentes de la economía de Dios. I stop here. Me detengo aquí. Then, how to Hermano Jim, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tal esta forma? Vamos a dar esta reunión a los ancianos y los colaboradores. then what they speak Y lo que ellos hablan pueden servir de modelo, de ejemplo. Estamos hablando del modelo, el ejemplo. Así que todos los ancianos y los colaboradores pueden perseguir a reality
una realidad, that is, you will be la cual es que ustedes serán constituidos por el Señor como modelo. Un modelo living viviendo economy of God. en la economía de Dios. Your church Así que la iglesia de usted y usted mismo vendrían a ser tal modelo. Esto prayer es lo que en mi oración nombré, me referí como a un avivamiento genuino. 200 churches in Nosotros tenemos más de 200 iglesias en los Estados Unidos. En el sur de California tenemos 50. you think about it. Piénsenlo. All the churches Si todas estas iglesias, will be such a cada uno sería un modelo, ¿qué sería esto? that will be Esto prevailing sería testimony. un testimonio muy prevaleciente. Okay, Bueno, then do you agree with? ¿sí? ¿Está de acuerdo? Including you, don't forget. Incluso usted también, no olvides. Go. Bueno,